Ahora pedimos que nos ilumines, que nos muestres las verdades ocultas de tu palabra y que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos ser gente madura, queremos, Señor, ser gente útil en tus manos y en tu reino. Y por eso te pido que el mensaje de esta tarde produzca en nosotros esa madurez, esa firmeza espiritual para poder hacer las cosas bien y decentemente, como dice tu palabra. Guíanos, Señor, y que todo lo que hablemos sea de bendición, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir en primer lugar a un pasaje del Evangelio según San Mateo, lo tengo aquí anotado, es el capítulo 26, por favor. Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 47 hasta el 54. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes de los ancianos y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, ahí no dice quién, pero como gracias a Dios esto se cuenta en otros evangelios, sabemos que era Pedro, ¿vale? Uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Qué culto más interesante, ¿eh? Le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Amén, hermanos. El Señor le muestra a Pedro que a pesar de la injusticia que se está a punto de cometer en el huerto de Getsemaní, llevándolo de esa forma tan humillante y cruel a las autoridades de la época para ser sentenciado a muerte, el Señor Jesucristo le está enseñando a Pedro y a todos nosotros que hay momentos en la vida en los que por cumplimiento a la palabra no tenemos ni que mover ni un solo dedo, sino decir: Señor, esta es tu voluntad y yo la acepto. Y la historia está llena, plagada de personas que aceptaron la condena a muerte, no quejándose, no defendiéndose, sino diciendo: amén, Señor, que sea tu voluntad. Y vemos que en la vida de Pablo, él no luchó, ni peleó, ni se rebeló contra los que le iban a prender, sino que simplemente él decía: bueno, el tiempo de mi partida está cercano y entrego mi vida al Señor. Vemos, por ejemplo, en la vida de Cristo, que él le dice a Pedro: mira, pero vamos a ver, ¿pero tú te crees que yo necesito que tú me defiendas a mí? ¿A dónde vas tú con esa espada, muchacho? Cuando yo podría pedirle a mi Padre que en este momento mandara 12 legiones de ángeles y se acaba el follón, se acaba el problema y punto. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se dejó prender? ¿Por qué se dejó escupir? ¿Por qué se dejó que le arrancaran la barba a pedazos? ¿Por qué se dejó azotar? ¿Por qué se dejó humillar de esa manera? Porque dice él que las Escrituras tenían que cumplirse. Y cuando detrás de mi sufrimiento, detrás de mi dolor, está la palabra de Dios y la voluntad de Dios, yo no me rebelo. Yo no tengo que defenderme, porque si esa es la voluntad de Dios, la aceptamos y punto. Amén, hermanos. Cristo podía haberse librado de la cruz, ¿sí o no? Sin ningún problema. Se podía haber librado de la muerte, sin ningún problema. Se podía haber incluso descolgado, bajado de la cruz, sin ningún problema, no te quepa la menor duda. Pero ¿y por qué no se defendió? ¿Por qué se dejó que le pegaran, que lo humillaran, que lo crucificaran como si fuera un criminal? ¿Por qué? Porque así estaba escrito en la palabra de que tenían que ocurrir las cosas, ni más ni menos.
Por lo tanto, él acata, él acepta la voluntad del Padre y él dice, yo no muevo ni un solo dedo, así que estate quietito, mete la espada y estate quietito, que yo me sé defender solo. Entonces vemos que hay momentos en los que el Señor Jesucristo acepta la voluntad del Padre sin ningún problema, no se defiende, no empieza a despotricar en contra de las autoridades, no empieza a decir esto es una injusticia que están haciendo, pero ¿qué hacen? Sino que él se deja llevar y como cordero mudo fue llevado al matadero y así dio gloria al Padre. Pero hay otros pasajes donde no actuó igual. Hay otros pasajes en los que actuó con tremenda contundencia y los vamos a leer. Y el pasaje que vamos a ver esta tarde está en todos los evangelios. Luego tuvo que ser algo, créame, que les tuvo que impactar muchísimo a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, porque si no, no lo hubieran contado. Pongo un ejemplo. Hay muchas cosas que, por ejemplo, Juan cuenta en su evangelio, que si él no las hubiera escrito, no nos hubiéramos enterado. Por ejemplo, la conversación que mantuvo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. El paralítico de Betesda, Juan capítulo 5. Si Juan no lo cuenta, tú y yo no nos enteramos de que un día fue a Betesda y salió un paralítico de 38 años. Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento. Si Juan no nos cuenta ese milagro, tú y yo no nos enteramos. ¿Por qué? Porque es que no está en ninguna parte de la Biblia. Pero esto que vamos a hablar en esta tarde lo cuentan los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo cual quiere decir que fue algo muy impactante, algo que les impactó muchísimo la reacción del Señor. Y vamos a leerla. Vamos a empezar, por ejemplo, por el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 21, del versículo 12 al 13, los detalles que nos da Mateo. La historia es muy larga, pero vamos a leer solamente 2 versículos. El primero es este. Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Los echó fuera. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 3. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nos quedamos con el dato. Vuelca las mesas, vuelca las sillas y saca a la gente que está metida en el templo. Ahora, vamos a hacer un poco de historia. ¿Qué hacía esa gente ahí metida? ¿Quién les había dado permiso? Quiero recordarles que en la época de Jesús, el sacerdocio estaba totalmente corrompido. Era una vergüenza. De hecho, los cambistas estaban allí por permiso de los 2 sumos sacerdotes que para colmo eran familia. Uno era el suegro y otro era el yerno. Y entre los 2 tenían un trapicheo dentro del templo que consistía que cuando la gente llegaba después de viajar kilómetros o días al templo para presentar los correspondientes sacrificios, llegaban y le decían, no, ese no vale, ¿por qué? Porque tiene un pelo que no sé qué, ese no vale porque no sé cuánto. Y entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, aquí vendemos corderos, aquí vendemos ovejas, claro, ¿y a quién tenían que comprarle? A ellos. Así que eso era todo un comercio, era todo un negocio que había allá adentro con autorización y con respaldo y con apoyo de las autoridades religiosas de la época. Anás sabía que allí se estaba trapicheando en el templo, lo sabía y lo permitía. Y Caifás exactamente lo mismo. Es decir, a nadie se le ocurriría poner un tablón, una mesa llena de animales y cambiar dinero dentro del templo sin permiso de estos 2. Allí no se movía ni una mosca sin permiso de Anás y de Caifás. Luego los que están allá adentro no es que se colaron, sino que están allí con permiso y con apoyo de estos. Y cuando Jesús entra, que yo sepa, vamos a ver lo que nos dice Mateo, ya lo hemos visto, vamos a ver lo que nos dice Marcos, vamos a ver lo que nos dice Lucas, vamos a ver lo que nos dice Juan, que yo sepa, Jesús no se pone de rodilla con las manos levantadas diciendo, Padre, limpia tu casa. No oró, tampoco se puso a reprender a los demonios, porque es que hay algunos que se pegan todo el día reprendiendo a los demonios, que ni siquiera están. Porque es que hay algunos que tienen una facilidad espectacular para ver al diablo por todos lados. Ojalá tuvieran la misma capacidad para ver al Señor por todas partes. Porque yo veo a mi Dios por todas partes. Y si el diablo está en la esquina, ni me interesa. Pero parece que hay algunos que han invertido el orden y están todo el día, que si el diablo aquí, que si el diablo por allá, que si el diablo no sé qué, y el Señor ¿dónde está? Entonces vamos a ver lo que nos dice Marcos.
Quédense con los detalles que cada uno nos va dando. Marcos dice, en el Evangelio que lleva su nombre, capítulo 11, verso 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, es decir, más o menos lo mismo que nos cuenta Mateo. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Vámonos a Lucas, por favor. Bueno, el de Lucas no lo vamos a leer porque es prácticamente lo mismo, está bien, no hay problema. Hay un detalle que no hemos leído que está en Juan, capítulo 2. Juan cuenta algo que se le pasó a Mateo, que se le pasó a Marcos y también a Lucas. No le hemos leído el de Lucas porque ya te digo, es prácticamente igual que lo que hemos leído, pero quiero que presten atención a Juan capítulo 2, del versículo 13 al 16. Presta atención, es muy interesante la porción que tenemos ahí. Juan 2, del 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos, luego era una fiesta muy importante. Hay 3 fiestas que era obligatorio subir a Jerusalén. Esta que se llama Pesaj en hebreo, que significa saltar. Pascua, que era en la primera fiesta del año, era en la primavera, entre los meses de abril y mayo se sigue celebrando hoy en día. 50 días más tarde venía otra fiesta que nosotros los cristianos la llamamos como Pentecostés, pero que en hebreo significa la fiesta de las semanas, Shavuot. Y al final del año había una tercera fiesta que tenían que subir obligatoriamente a Jerusalén, que era una fiesta que la conocemos con el nombre de los tabernáculos, que en hebreo es la fiesta de Sukkot, porque la gente sale de las casas hasta el día de hoy, es una fiesta muy bonita, y en los jardines, en las azoteas, en los parques, construyen como una cabañita, y tienen que estar ahí comiendo, durmiendo con la familia para recordar el tiempo que estuvieron en el desierto. Pero esto que vamos a leer ahora pasó entre el mes de marzo y abril porque era la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, la que les recordaba la liberación de Egipto, de la esclavitud. Y dice que cerca de la Pascua, los judíos, subió Jesús a Jerusalén, subió. Porque siempre dice subir, porque es que Jerusalén es tan alto, ¿sabes? Y cuando vas a Jerusalén tienes que subir. Por eso siempre vas a encontrar esa expresión. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Madre mía, dentro del templo, fíjate qué vergüenza. Ovejas, bueyes, palomas y a los cambistas allí sentados. Esa es muy interesante ese dato. Allí sentados, como estaban ya posicionados. Era su negocio. No es que pasaban por allí y dijo, voy a aprovechar, sino que ya estaban allí sentados, estaban afincados. La Biblia cuando habla de que estaban sentados, significa de que ya habían echado raíces. Esto es mío, este es mi negocio, de aquí no me va a sacar nadie. Y haciendo un azote de cuerdas, eso solamente lo cuenta Juan. Mateo no nos cuenta eso. Marcos tampoco, ni Lucas tampoco. Pero Juan dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hasta ahí. Repito, no veo a Jesús orando cuando tiene que limpiar el templo. No se pone a orar. ¿Orar para qué? Hay gente que se cree que orando lo arreglan todo. Si hay 2 hermanos peleados, lo que tienen que hacer es arreglarse entre ellos, no ponerse a orar, ¿verdad? Si le tienes que pedir perdón a alguien, ¿para qué te pones a orar, mijo? Vete y pide perdón. Ahora no es el momento de orar. ¿Tú no sabes que en la Biblia dice la Escritura que hay un tiempo en la vida para todo? Lo habéis leído, ¿no? Eclesiastés capítulo 3. Suma, suma, vete contando todas las cosas que en la vida dice el Señor que uno tiene tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de vivir, tiempo de morir. Hay tiempo en la vida para todo. Y en la vida hay un tiempo que es el tiempo de orar. Pero tú no sabes que en la Biblia hay momentos en los que Dios le dice a la persona, ¿qué haces orando? ¿Por qué te pones a orar? Claro, es algo fuerte, que Dios te interrumpa cuando estás orando y te diga, ¿por qué estás orando? Bueno, el versículo dice, ¿por qué clamas a mí? Y es cuando Moisés está en peligro, vienen los egipcios a prenderlos para llevarlos otra vez cautivos
a Egipto, enfrente está el Mar Rojo y no hay escapatoria. Si vas para atrás te matan, si para adelante nos ahogamos. Pues ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a orar? ¿No lo hubiéramos hecho también nosotros? Claro, es muy fácil cuestionar lo que hacen los demás de malo, pero ¿y tú qué hubieras hecho, mijo? Imagínate, estamos en el desierto, niños, mujeres, ancianos, estos desgraciados vienen otra vez a atacarnos, a llevarnos esclavos a Egipto. ¿Qué hacemos? No tenemos armas, somos esclavos recién salidos de la esclavitud, no podemos defendernos. ¿Qué hacemos? Pues venga, hermano, vamos a ponernos a orar. Y el Señor lo interrumpe y le dice, ¿por qué estás clamando a mí? Me imagino que Moisés se llevó una sorpresa, no lo dice la Biblia, pero habrá dicho, Señor, ¿y qué quieres que haga? El Señor le dice, extiende tu vara y marcha hacia adelante. Ya el Señor le había dado instrucciones a Moisés y le había dicho, me sacas a mi pueblo de aquí y me los llevas allí. Y cada vez que te veas en apuros, cada vez que tengas situaciones difíciles que se te escapan de tus manos, usa la vara, que para eso te la di. Es decir, usa la autoridad que te he dado. No era solamente para mostrarle en Egipto al faraón que Dios está contigo, sino es una vara que tienes que saber utilizarla en momentos difíciles. No la uses para cualquier momento, porque en otro momento de su vida usó la vara cuando no tenía que usarla, le pegó a la piedra y Dios le dijo así, pues ahora no entras a la tierra prometida. Si todo tiene un tiempo en la vida, ahora no es el tiempo de orar, ahora es el tiempo de extender la vara y ver la gloria de Dios y que el pueblo pase. Y hay otro momento en el que el Señor le dice, háblale a la roca, coge la vara y se cree que con la vara puede hacer lo que le da la gana y golpea la roca, y ese fue el motivo por el cual el Señor le dijo a Moisés, ahora no entras a la tierra prometida, porque has usado algo que no es el momento de usarlo. ¿Te das cuenta? Entonces uno tiene que crecer como creyente maduro, hermano. Es tiempo de madurar y darnos cuenta que hay momentos para reprender, cuando hay que reprender. Hay momentos para orar, hay momentos para hablar, hay momentos para callar, hay momentos para actuar en fe, hay momentos en la vida para todo. Y no vemos al Señor Jesucristo entrando al templo y diciendo, a ver chicos, Juanito, ven para acá, ven, mira, vamos a ver. Les voy a dar un estudio bíblico. Esto no se hace, esto está muy feo. Cojan las cositas, háganme el favor, salgan para afuera, esto está feo. Esto es un lugar de oración, esto no se puede hacer esto, chicos. Yo no veo al Señor así. ¿Y por qué no reprendió al diablo? Porque allí no estaba el diablo. No reprendió al diablo. ¿Qué es lo que hace? Volcó las mesas, las sillas, hizo un látigo, sacó a la gente a patadas del templo. Si hubiéramos estado allí nosotros, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Señor, ¿qué te pasa? ¿Qué has hecho? El Señor nos da un ejemplo impresionante de cómo hay que actuar a veces con contundencia con personas que no tienen el más mínimo respeto y temor de Dios. Y la casa de Dios, lo que llamamos casa de Dios, que esto no es casa de Dios, esto es un local, pero lo que llamamos la iglesia, se tiene que respetar. Y en nuestra constitución, ya dejando tanto la Biblia aparte, en nuestra constitución, una de las cosas que se dice es que los lugares de culto son inviolables. No puede entrar ni siquiera la autoridad sin permiso. ¿No se acuerdan ustedes cuando entró aquí hace años la Policía Nacional por una persona que se subió aquí arriba y empezó a hacer el numerito, que la Policía Nacional entró y se me puso aquí delante y me dijo, ¿usted nos da permiso? Primero para entrar, pero usted nos da permiso para subir a la plataforma y sacar a esta persona de la iglesia. Le dije, les doy el permiso. Entonces subieron, cogieron y se llevaron a esta persona. ¿Qué te parece? Y la Policía Nacional se la llevó arrastrando se la llevó. Entonces, amados hermanos, en la vida cristiana hay momentos para aguantar el chaparrón, ¿vale? Hay momentos en los que el Señor Jesucristo dijo, Pedro, estate quieto, no te preocupes, yo si quisiera salir de esta, vamos, sin ningún problema, pero ahora no es el momento de defendernos, no es el momento de usar, no la violencia, sino la autoridad. No confundan violencia con autoridad. Jesús no usó de violencia, Jesús usó la ira de Dios, porque dicho sea de paso, hay algunas personas que tienen un concepto mediocre de Dios.
Es que Dios es bueno. ¿Y quién dice lo contrario? ¿Quién puede levantar la voz en un culto y decir, no, claro que Dios es bueno? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Y amor? Por supuesto. ¿Y misericordia? Por supuesto. Y yo digo una cosa, ¿y quién mandó el diluvio donde murieron millones de seres humanos? ¿Quién mandó el diluvio al mundo? Donde murieron niños, mujeres, ancianos, matrimonios, animales. ¿Quién mandó el diluvio? Satanás mandó el diluvio. ¿Fue Satanás el que mandó el diluvio para acabar con la humanidad? Eso no dice nuestra Biblia. Nuestra Biblia dice que Dios le dio oportunidad a la raza humana a través de Noé, que predicó durante mucho tiempo, casi 120 años, de que se arrepintieran, y llegó un momento en el que Dios dijo, ¡basta! Y Dios mandó un diluvio que no dejó títere con cabeza. Ya previamente había dicho, los que se quieran salvar no tienen por qué morir, solamente es cuestión de ser obediente, meterse dentro del arca y se van a salvar. ¿Cuántos se metieron? 8 personas. Noé, su mujer, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus mujeres. Punto. Tuvieron más fe los camellos, los burros y los animales que los seres humanos. ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra por el fuego? Que hasta el día de hoy, cuando vamos al sur del Mar Muerto, se sabe dónde estaba Sodoma y Gomorra y cómo quedó aquello arrasado. ¿Quién mandó fuego a Sodoma y Gomorra? ¿Quién fue? ¿Fue Dios? Una pregunta. ¿Quién creó el infierno? Porque yo veo a la Nueva Jerusalén de una forma espectacular descrita en los 2 últimos capítulos del libro del Apocalipsis, Apocalipsis 21 y 22. Una ciudad espectacular. Pero es que en el Apocalipsis también me habla de que algunos irán por la eternidad, no por un par de semanas, a portarse bien y después salen, sino por la eternidad, condenación eterna. ¿Quién creó el infierno? Si es que ustedes creen que existe el infierno. Porque hay iglesias donde no creen que existe el infierno. Porque algunos dicen, ¿cómo un Dios de amor va a mandar gente al infierno? Pues precisamente por eso. Porque Dios es justicia pura y amor total. ¿Te portas bien? Dios te va a bendecir. Lean el capítulo 28 de Deuteronomio si tienen tiempo y les interesa el tema esta noche. Si hacen esto y esto, bendición tras bendición, los animales no se morirán, nadie abortará, todo será una bendición, todo será una maravilla, vendrán por un camino, por 7 serán una bendición. Pero sigue leyendo, consecuencias de la desobediencia, un desastre, dice, hasta una hoja de un árbol que se caiga a tierra producirá pánico en vosotros. Enfermedades mentales, dice, yo las enviaré en el momento en el que se separen de mis caminos. Sí, es el mismo Dios. Yo no estoy de acuerdo cuando gente dice, no, es que yo, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios, mi madre, del garrote y tal, pero el del Nuevo es más suave. Entonces hay 2, el Dios malo y duro del Antiguo y el Dios bueno y suavecito, ¿verdad? Que parece que tiene una manga así de ancha, que todo lo tolera y lo permite, del Nuevo Testamento. Pues no, Señor, hay un solo Dios y a Él solo servirás y honrarás. Lo que pasa es que hay un momento en el que Dios en la historia demuestra su ira y demuestra su justicia, y hay otros momentos en los que muestra su misericordia y su perdón. Pero en la cruz, ¿quién permitió que le mataran al Hijo? ¿Quién permitió que Pilato le echara mano? ¿Quién permitió que lo llevaran a la cruz? ¿Quién permitió? El Padre. ¿Quién abandonó en la cruz, aparte de sus discípulos, etcétera? ¿Quién abandonó fundamentalmente al Hijo? El Padre. El Padre lo abandona, el Hijo se da cuenta, nadie se dio cuenta de nada, porque allí está María, está Juan, está la Magdalena, está el centurión, pero sin embargo Él se da cuenta, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el mismo Padre abandona al Hijo, ¿por qué? Porque en ese momento había cargado el pecado de toda la humanidad. Pero vamos a ver, si cuando uno peca y mete la pata no se siente mal, ¿sí o no? Imagínate cargar el peso de toda la humanidad sobre tu vida. Todos los asesinatos, todos los crímenes, todas las violaciones, todos los secuestros, toda esa culpabilidad, ponértela encima sin comértelo ni bebértelo, siendo la santidad personificada y yendo a la cruz a morir, no por mí, yo no tengo que morir por mí, yo soy santo, morir por aquel y por aquella y por el otro, por los que habían muerto, por los que estaban vivos y por nosotros que aún no habíamos ni siquiera nacido. Y Él voluntariamente carga el pecado. ¿Quién permitió que le mataran al Hijo? ¿El diablo lo mató? Fue el Padre el que permitió que Jesucristo fuera crucificado. Pero Isaías capítulo 53 dice, y después
cuando resucite, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Cuántos dicen amén? Luego, el amor de Dios no anula la justicia de Dios. De hecho, cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos que hay un libro, un registro de los que son convertidos. Y dice la Biblia, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y azufre. ¿Sí o no? Eso lo dice la Biblia. Bueno, pues hay iglesias que como eso fue tan fuerte, pues ya no predican del infierno, sino que eso es algo alegórico. Si cuando les interesa es literal y cuando no les interesa es alegórico. Pues miren, hermano, yo veo al Señor Jesucristo que nos da ejemplo en todo. Hay momentos cuando coja un chiquillo y los niños saben, los niños no disimulan. Me acuerdo una vez le di un beso a un chiquillo le picó la barba, ¿no? Es un adulto, aunque tú le piques con la barba, no tiene que tener mucha cara para hacerte delante tuyo así, ¿no? Pero el chiquillo lo hace, no se corta un pelo. Y el chiquillo cuando le dice, ven, o el chiquillo viene. Los niños se mataban por ir con Cristo y los niños no son bobos. Los niños saben quién les da cariño y quién no les da cariño. Hombre, los puedes engatusar con caramelito, como doña Carmen, que le da caramelos y bombones a los chiquillos, los tiene locos, ¿no? ¿Vale? Pero ese mismo Cristo que atraía a los niños es el mismo Cristo que un día le dijo a un discípulo, Satanás, apártate de mí. A un discípulo lo llamó Satanás. Pero días antes le había dicho, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de declarar no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, vamos a coger todo lo del Señor, no solamente lo que nos gusta, no solamente lo que nos interesa. La ira de Dios también la cogemos, claro que sí. Y horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. Tremendo. Vemos, por ejemplo, casos en la Biblia tremendos, donde Dios a veces tiene que castigar a su pueblo, ¿o no? Dios tiene que castigar a veces a su pueblo y abandonarlo y permitir que otras naciones les ataquen. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte y abrían la puerta y cuando iban detrás de otros dioses, cuando dejaban al Señor, cuando quebrantaban su palabra, el Señor permitía que vinieran los enemigos y vamos, no desaparecieron esta gente en la historia por la misericordia de Dios, porque fueron perseguidos y masacrados por todas partes. Pero sin embargo dice la Biblia que las bendiciones siguen a aquellos que hacen la voluntad de Dios. El bien y la misericordia, Salmo 23, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Cuando el Señor es tu pastor, sí. Cuando estás alineado con Dios, sí. Pero cuando haces lo que te da la gana, cuando en la iglesia eres una cosa y fuera eres otra, ni bien ni misericordia ni vaina. Lo que te va a seguir es la desgracia y lo que te va a seguir son las puertas cerradas y te vas a ver más solo que la una y te vas a ver que, como dice la Biblia, Dios puso el cielo de bronce. Y la oración no pasa. ¿Por qué? Porque no estás bien delante del Señor. Dice la Biblia, la oración eficaz. ¿Tú no hablabas el domingo de eso? La oración, a veces he oído gente que mencionan versículos y yo digo, pero si no lo está diciendo mal. No, hermano, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Es que eso no dice la Biblia. ¿Cómo que no? No le quite a la Biblia, hombre. Cítela bien. La oración eficaz es la que puede mucho. Eso es lo que dice la palabra. Como aquellos que dicen, y Dios bendice al dador alegre. ¿Dónde dice eso? No, la Biblia. ¿Dónde lo dice, mijo? Dios ama al dador alegre, dice Primera de Corintios. ¿Dónde dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre? Yo creo que Dios bendice, claro, pero no me cambien los textos y los amaña a su manera. Dios ama al dador alegre, que lo bendice, claro, pero no me cambie una cosa por otra. Entonces vemos en la palabra de Dios que el Señor se enfadó, que el Señor volcó las mesas, que el Señor echó a patadas con un látigo que Él mismo se hizo y los sacó de allí a todos. Y dijo, esto no lo voy a consentir, esto no lo voy a permitir. Habéis convertido, y además sabían lo que estaban haciendo, ¿sabes? Porque una cosa es pecar por ignorancia, pero estos no eran ignorantes. Estos querían aprovecharse de la gente, aprovechando las fiestas, aprovechando que subían miles de judíos a Jerusalén para presentar sus vidas delante del Señor y los sacrificios. Estos se querían aprovechar de la gente y estos estaban allí sentados, posicionados, esperando la ocasión como los buitres, esperando que venga la gente para decir, no, ese cordero que traes no vale, el que vale es el mío. Y la gente, la pobrecita, ignorante, pues compraba y tal, y aparte decían que los precios que ponían de aquellos corderos eran terroríficos, abusivos, pero
Como la forma de acercarse al Señor en aquel tiempo era a través de animales, si no traes un animal, no entras a la presencia de Dios hasta el año que viene que venga. Entonces la gente hacía, hermano, todo tipo de esfuerzos y de sacrificios, ¿verdad? Pero queridos hermanos, gracias al Señor que esos tiempos acabaron. Ya no es por nuestros sacrificios, ya no es por nuestros méritos. ¿Qué méritos y esfuerzos vamos a hacer para ganar nuestra salvación o el favor de Dios? Ninguno. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ya les dije en su día en hebreo lo que significa trapos de inmundicia, ¿se acuerdan? Todo eso el Señor lo considera nada. Pero cuando Él tiene que obrar con contundencia, cuando Él tiene que ponerse en su sitio y decir, esto no lo voy a permitir, el Señor lo hace. Entonces yo no quiero, hermanos, que ustedes tengan el concepto, primero, de que el Señor se equivocó, porque el Señor no se equivocó. Amén, hermanos. El Señor no se equivocó. Y cuando ocurran en otras ocasiones, que espero que no, pero si ocurren en otras ocasiones situaciones de personas que vienen a perturbar, de personas que vienen a mofarse del Evangelio, de personas que vienen a creerse que los cristianos somos idiotas, y los cristianos no somos idiotas. Los cristianos no somos tontos. Pues que tengan claro que en este lugar se respeta. Y cuando venga la gente a este lugar, que viene voluntariamente, y voluntariamente se van, que sepa que hay unos mínimos. ¿Cómo me dolió cuando una política de Madrid, una chica que está en un partido político, entraron a una iglesia católica, hicieron allí un desmadre y casi se desnudaron? Eso es una falta de respeto. No nos debemos de alegrar ante semejantes cosas, porque eso es un disparate, eso es una falta de respeto terrible. Mira, aunque lo hicieran en una mezquita musulmana, me da exactamente igual. Hay cosas en la vida que hay unas rayas que no se pueden atravesar. Hay unos mínimos, hay unos principios de educación, de respeto, y yo sé que en el mundo esos valores y esos límites como que ya se han perdido. Pero no, Señor. Nosotros los cristianos sabemos hasta dónde podemos llegar. Y sabemos que hay momentos de perdón, de misericordia, pero momentos de decir, no te pases ni un pelo conmigo, Se lo dije una vez a uno, digo, no te pases ni un pelo conmigo, porque tú me conoces como cristiano, pero si tengo que dejar el título de pastor para ponerte en tu sitio, lo hago, amigos. Y por eso es muy importante, hermanos, que todos tengamos el mismo sentir. Que nos demos cuenta que cuando una persona entra a un culto, sea este o sea cualquier otro, a interrumpir, a liarla, con una falta de respeto total y absoluto, amigo, nosotros los cristianos recurrimos a lo que nos dice la Biblia, a las autoridades que han sido puestas por el Señor. Quiero que vengas conmigo, yo sé que no te lo había dicho previamente, pero quiero leer Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 hay unas palabras muy interesantes que de vez en cuando deberíamos de leer, porque la Biblia nos habla acerca de cómo el Señor establece, de cómo el Señor pone en nuestro camino a las autoridades para que las respetemos y para que recurramos a ellas cuando sea necesario. Dice la Biblia, en Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, capítulo que habla acerca de los deberes cristianos, versículo 19, por ejemplo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ahora mira lo que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿qué dice? Por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3, porque los magistrados, las autoridades, la policía, etcétera, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, lógicamente. Porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios, está puesto ahí para nuestro bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Bueno, hoy en día ningún policía lleva la espada, pero lleva la porra, ¿no? ¿Vale? Bueno, en Venezuela sé que algunos llevaban un machete. Yo por lo menos de niño me acordaba de aquello, ¿no? Y dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar.
a todo el que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, hay unos impuestos, nos podrán gustar más o menos, pero hay que pagarlos. Hay unos límites de velocidad, nos pueden gustar más o menos, pero hay que respetarlos. Hay unos vados, hay unos lugares donde no se puede aparcar, y en estos días estamos viendo todo un desfile de los últimos vados que se han puesto por la calle. Claro, llega la gente, aparca, pum, multa que te pego. Amigo, es que no me gusta. Bueno, a mí tampoco me gustan muchas cosas y no me queda más remedio que aceptarlas. Luego, primero, partimos de la base de que Dios ha puesto en nuestro camino una serie de normas, dentro y fuera de la iglesia. La iglesia no es una anarquía, hay iglesias donde cada uno hace lo que le da la gana, pero se equivocan. La iglesia es el lugar donde más orden y donde más respeto tiene que haber. De aquí para arriba, los que no están en alabanza no tienen por qué subir a tocar instrumentos. Usted no tiene aquí que subir para nada. Usted es músico. No, entonces ¿para qué sube? En el sonido, ¿para qué sube usted a opinar del sonido si usted no está en el sonido? De la predicación, usted es predicador, no, entonces ¿para qué me está todo el día cuestionando lo que digo y lo que no digo? Sí, tenemos que saber, queridos hermanos, como si entráramos ahora a la escuela dominical y le llamáramos la atención a una hermana que se está perdiendo el culto para atender a nuestros hijos. Bueno, los míos no, porque ya gracias a Dios salí de esa etapa. Entonces, tiene que haber un respeto a los músicos, al pastor, a los diáconos, a los ujieres. Me acuerdo que una vez un hermano me dijo, oye, le dije a tal persona que por lo que sea no se puede sentar aquí, y me dijo, a mí si no me lo dice el pastor no te hago caso. Una falta de madurez espectacular, porque nadie en esta congregación se pone donde quiere, sino que lo ponen. Y cuando hay un ujier en la puerta, ese ujier no se ha puesto solo, ese ujier lo hemos puesto nosotros. Por lo tanto merece un respeto, como las maestras de escuela dominical, como los niños, exactamente como todos. Eso de puertas para adentro, pero de puertas para afuera no estamos exentos de cumplir las leyes del mundo, siempre y cuando, subrayo, siempre y cuando no vayan en contra de lo que dice el Señor. Como por ejemplo se encontró Daniel en una situación donde no lo dejaban orar, prohibido orar durante X tiempo, y Daniel dijo, de eso nada. ¿Por qué? Porque por encima de la ley humana está la ley de Dios. Y si la ley de los hombres me impide orar a mi Dios, lo siento, mijo, pues vas al paredón, pues llévame al paredón, no hace falta, no hay ningún problema. Es decir, nosotros no estamos exentos de cumplir con las normas, de cumplir con las cosas del mundo. Me acuerdo que una vez había un grupo de hermanos en una parte de la península, claro, por aquí no se pueden dar tantos datos porque está toda la gente con la escopeta siempre, mira lo que dijo, mira lo que dijo. En un lugar de La Mancha, cuyo lugar no quiero acordarme, había un grupo de hermanos que se fueron al campo y comenzaron a construir como una especie de chabola, una especie de no sé, sí, eso, como de chabola, para hacer una iglesia. Y vino la policía, y la policía les dijo, aquí no pueden ustedes ponerse a construir una iglesia. Es que estamos alabando al Señor. Me da igual, como si están alabando a San Pancracio. Aquí eso no se puede hacer. ¿Y sabes cuál fue el argumento del pastor a la policía? Esta tierra le pertenece al Señor, porque la Biblia dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Y aquí construimos una iglesia. Eso es sacar las cosas del contexto. Eso es sacar las cosas del contexto. Usted no puede coger mañana, irse a un terreno privado y construir una iglesia o ponerse ya a acampar sin permiso. Es que somos cristianos. Y con más motivo todavía, el mundo tiene que saber que nosotros los cristianos cumplimos las leyes del mundo. Y algunas no nos gustan. Algunas tal vez las podemos considerar un tanto injustas. Pero como cristianos tenemos que respetar las leyes de Dios y las leyes de los hombres. Y termino diciendo algo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si tenemos este concepto bien claro en nuestra vida, interiorizado, nos vamos a dar cuenta que hay momentos en los que Dios tiene que actuar con contundencia, con seriedad. No es el momento de orar ni de reprender, es el momento de comportarse con autoridad, defendiendo la propiedad de Dios, defendiendo el honor del Señor, defendiendo el respeto a Dios. Y a veces se puede dialogar, gloria a Dios, pero es que hay momentos, hermanos, en los que no se puede dialogar. Y entonces me gustaría que todos y cada uno de nosotros, primero, si entra en algún momento determinado una persona al culto a interrumpirlo, primero, nosotros no nos vamos a descentrar, sino vamos a estar
hay alguien que está cantando, seguimos cantando. Es momento de predicación, seguimos escuchando la predicación. No nos produce un caos, todo el mundo nervioso, preocupado. Usted no se preocupe, que vamos a actuar lo mejor que se pueda para solucionar el problema. Y hermanos, damos gracias a Dios que estamos en España, ¿eh? Porque si nosotros tuviéramos la iglesia en Irán, o en Arabia Saudita, o en Marruecos, o estos países que vienen y tienen todos los derechos habidos y por haber, pero que si nosotros fuéramos a los de ellos, no podríamos ni llevar una Biblia bajo el brazo, probablemente ni nos dejarían congregarnos, probablemente ni nos dejarían ir a un lugar con la palabra de Dios en la mano. Pero damos gracias a Dios de que aquí tenemos una libertad, gracias a Dios, que ha costado mucho esfuerzo y sacrificio conseguirla, porque en este país ha habido persecución y en este país se ha prohibido leer la Biblia. Y yo me acuerdo, yo no tengo tanta edad, pero yo me acuerdo en varias ocasiones llevarme desde la Plaza del Charco detenido a la comisaría del Puerto de la Cruz, porque en aquellos tiempos no se podía hablar en aire libre, y quitarnos los folletos, y tuvimos que aguantar el chaparrón. Pero gracias al Señor que hoy por hoy hay una libertad. Vamos a valorarla, vamos a respetarla, pero no vamos a bajar la guardia, porque el enemigo lo único que quiere es poner nervioso al pueblo de Dios. Lo único que quiere es perturbar y robar la paz. Pero a Cristo les recuerdo, amados hermanos, que la paz nuestra le costó la vida. No dejes que nada ni nadie te robe la paz ni la bendición de Dios de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Oramos, cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Vamos a darle gracias a Dios, que Dios nos ayude a madurar, a aprender, a poner la mirada siempre en el Señor, confiando en Él. Dice la Biblia, encomienda, dirige al Señor tu vida, tus oraciones, espera en Él y Él hará. Alabado sea Dios. Pero eso no significa de que vamos a bajar la guardia. El pueblo de Dios nunca debe de bajar la guardia, nunca. El pueblo de Dios siempre tiene que estar alerta. Y los sugieres ni te cuento. Como esos perros que tienen los pastores en los rebaños que están todo el rato mirando al horizonte, por si acaso ven las orejas del lobo, y automáticamente actúan y ladran y van a por él. Exactamente igual la iglesia del Señor, los hijos de Dios, tienen que estar atentos, velando, orando, no ignorando las maquinaciones del enemigo, las acechanzas del diablo, sino siempre cubriendo la iglesia, los jóvenes, los niños, la vida de los pastores, etcétera, con la sangre de Cristo, unidos, orando, velando, siempre. Señor, protege, cuida, bendice tu obra, aparta al enemigo, y siempre con esa actitud, aleluya, de gozarnos, pero con un ojo mirando al Señor y con otros abiertos, siempre pendiente de los peligros que pueden venir en el futuro. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos advierte, tu palabra es lumbrera, nuestro camino nos ilumina la vida, la mente, nos muestra cómo tenemos que actuar ante adversidades, ante luchas. La Biblia contiene todas las respuestas y todos los ejemplos y todas las circunstancias por las cuales tú nos vas a permitir pasar. Que actuemos correctamente en cada situación. Que nada ni nadie robe la paz del corazón de tu iglesia. Que podamos estar siempre unidos, acechando, velando, pendientes, Señor, sabiendo que tenemos que pelear y defender a tu amada iglesia. Gracias te damos, Dios mío. Dice la Biblia que hasta la muerte, hasta la sangre, tenemos que pelear por la sana doctrina y por la unidad de tu pueblo. Y pedimos que tú bendigas a tu iglesia sobre toda la faz de la tierra. Que estemos los cristianos unidos, velando como nunca antes, Señor. Atentos, sabiendo cuál es mi terreno y cuál no es mi terreno. Sabiendo hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no debo meterme, Señor. Ayúdanos, trae esa madurez, trae ese crecimiento a nuestra vida, para que sepamos cómo actuar en cada circunstancia, Señor. Te damos gracias, Señor, y queremos darte gracias también en este momento por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque en ella encontramos los ejemplos y encontramos cómo tú actuabas en cada momento de la vida. Gracias, Padre, por ser nuestro ejemplo, nuestro modelo a imitar. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. El Salmo 91, como bien saben ustedes, y lo acabo de decir ahora, fue durante todo este tiempo de confinamiento y seguirá siendo para el resto de nuestras vidas un salmo que nos ha inspirado y nos ha ayudado a no dudar, a no desconfiar, a no tener nervios, angustia, preocupación. Y es que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, pero especialmente este salmo del cual quiero hablar una vez más en esta tarde,
Es un salmo que inspira confianza, ¿sí o no? Es un salmo que inspira esa seguridad que todos tenemos depositada en nuestro Dios y que sabemos que no es una fe ciega, no es una fe vana, sino más bien todo lo contrario. Es increíble si ustedes, por ejemplo, se meten en internet y ponen, por ejemplo, la palabra talismán o amuleto, la cantidad de cosas a las cuales la gente se agarra, se cuelgan en el cuello, ponen detrás de las puertas de sus casas, en el coche o donde sea, para sentirse protegidos y para sentirse seguros. Me acuerdo que hace años había taxistas aquí en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife que ponían una herradura en la parte de delante del coche, porque siempre se ha creído, no sé por qué, que las herraduras eran como señal de buena suerte. Otras personas llevaban un lacito rojo o llevaban un montón de dientes de ajo en el bolsillo, o incluso algunos que se llamaban o se llaman cristianos, se ponían en los cuellos, colgando en sus cuellos cruces, creyendo que ese símbolo, con una connotación religiosa, les iba a proteger de los malos espíritus, del mal de ojo o de cualquier cosa que te hicieran en un momento determinado. Y en la Biblia no encontramos en ninguna parte que el pueblo de Dios necesite ningún tipo de amuleto. Nosotros no tenemos que recurrir a ningún tipo de amuleto, a ningún tipo de protección para que nos cuide, para que espante a los malos espíritus, las malas energías, porque nosotros estamos protegidos 24 horas al día por la mano de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros no tenemos que ser personas supersticiosas, no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie, porque el Señor es nuestra mayor protección frente a lo que conocemos y frente a lo que ignoramos. Ahora bien, el Salmo 91 realmente es un salmo mesiánico. Es un salmo que tiene que ver con la vida del Mesías. No se sabe exactamente quién lo escribió, pero la mayoría de los comentaristas dicen que pudo ser Moisés. Moisés es un hombre que tuvo una comunión con el Señor tremenda, una persona que pasó muchísimas semanas en oración y en ayuno delante de la presencia del Señor. La Biblia dice que una ocasión subió 40 días, en otra ocasión subió otros 40 días en oración y en ayuno. Y el Salmo describe a un hombre que conoce a Dios. De hecho, si ustedes se fijan bien, en los dos primeros versículos se mencionan 4 nombres diferentes de Dios. Y no cualquier persona de esa época conocía los nombres de Dios. Pero no solamente el nombre, sino lo que significan esos nombres y por qué a Dios se le llama con esos nombres. Por ejemplo, en el versículo 1 se le llama el Altísimo. En hebreo el nombre Altísimo es Elión. El segundo nombre que aparece es muy conocido, pero generalmente se traduce como el Todopoderoso, pero realmente la traducción más exacta sería el Todo Suficiente, el que no necesita de nada ni de nadie para ser Dios o para hacer lo que quiere hacer como Dios, y es Shaddai. Ese nombre es tan conocido y tan popular en el pueblo de Israel que cuando ponen esa famosa mezuzá con los versículos dentro en la puerta de las casas, en esa cajita, en esa mezuzá, aparece una letra Shin, que es la primera, como ustedes pueden comprobar, del nombre Shaddai. Y aparece ese nombre en el primer versículo. Moraré bajo la sombra del Omnipotente. En el versículo 2 aparece el tetragramatón, el nombre de 4 letras que se traduce en la Reina Valera por Jehová. En otras Biblias se traduce como Yahvé, y son esas 4 letras, empezando de derecha a izquierda, Yod, Hei, Vat, Hei. Y el último nombre que se menciona en el versículo 2 es mi Dios en quien confiaré, Elohai. Así que en esos 4 nombres, Elión, Shaddai, ahí lo traducen por Jehová, y Elohai, el autor del Salmo 91 está describiendo la confianza que tiene en ese Dios, que para él no es un Dios desconocido. Para él es un Dios muy conocido hasta el punto que él lo llama mi
Dios, no en plan genérico, sino que ese Dios todopoderoso, ese Dios altísimo, ese Dios eterno, inefable, ese Dios es el Dios personal de Él. Ahora bien, a lo largo del Salmo vemos que Dios es nuestro refugio. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo a Moisés que escribiera en la ley algo que nos llama la atención, y es que a lo largo y ancho del país, de todo Canaán, tenían que escoger lugares, pequeñas ciudades, que se conocían con el nombre de ciudades de refugio. ¿Y para qué eran esas ciudades? En esas ciudades vivía gente, lógicamente, pero eran ciudades que estaban repartidas por todo el país para que en el caso de que una persona matara a otra sin querer, imagínense que estaba construyendo su casa y pasaba alguien por abajo y de repente le caía una viga de madera, un bloque en la cabeza y lo mataba. Fue sin querer, no fue con premeditación, con alevosía, sino fue un acto sin deseo de matarlo. Hasta que se demostrara que la persona era inocente, tenía que huir lo antes posible y meterse en una de estas ciudades llamadas ciudades de refugio. Entonces él le explicaba a los ancianos de la ciudad lo que había sucedido, se hacía una investigación y si se declaraba inocente, le permitían vivir en esa ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote. Si salía de la ciudad de refugio mientras el sumo sacerdote de ese año o de ese momento estuviera con vida, cualquier familiar del difunto podía matarlo y vengar la sangre de la persona. Así que las ciudades de refugio daban eso, refugio, protección y seguridad mientras estuvieras dentro de la ciudad. En el momento en el que salieras, eras vulnerable y corrías serio peligro de morir muerto, asesinado por un familiar del difunto. Así que en la mentalidad del pueblo de Israel, la palabra refugio era una palabra muy importante, porque cuando tenías la desgracia de matar a alguien sin querer, no se hacía como en aquellos tiempos que automáticamente te mataban, sino que había la posibilidad de un lugar donde podías vivir tranquilo, protegido, confiado, y nadie te podía tocar. Nadie te podía meter en la cárcel, nadie te podía condenar, porque estabas viviendo en la ciudad de refugio. Y la Biblia dice en el Salmo 91 que nuestro Dios es nuestro refugio constante y permanentemente. Amén, hermanos. En el Salmo 91 además encontramos que Dios es nuestro baluarte. La palabra baluarte la emplea el apóstol Pablo en una de las cartas que le escribe a Timoteo, cuando habla acerca de la iglesia. Quiero recordarles que una vez hablamos de un versículo que literalmente dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Un baluarte era una fortificación en forma pentagonal, lo más parecido, lo que podemos en este momento ver en el mundo, que nos demuestra cómo era un baluarte, es el famoso Pentágono, que está en los Estados Unidos, en el estado de Washington, ¿verdad? Allí en Nueva York. Allí hay una construcción en forma de pentágono, y eso es lo que se llamaba un baluarte en la época del Imperio Romano. Ahí vivían los soldados romanos, ahí se protegían, ahí se resguardaban, y era un lugar de seguridad. Y la Biblia dice que la iglesia es un lugar de seguridad, de protección, es un baluarte para el pecador que viene buscando auxilio y ayuda y socorro en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesús. Bueno, pues en el Antiguo Testamento el Señor se compara con un edificio que protege, es un baluarte, es una protección en momentos de crisis o en momentos de necesidad. La Biblia compara a Dios con un escudo, y tal vez un escudo hoy en día pues de poco sirva o prácticamente de nada, pero en aquellos tiempos un escudo te podía salvar la vida. Prueba de ello, era tan importante un escudo que cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, cuando él describe la armadura del cristiano, ¿se acuerdan? Él dice, y sobre todo,
tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Podías tener una buena espada, una buena jabalina, un buen arco y una buena flecha, un buen casco, pero si no tenías un escudo, podías morir porque no tenías nada para poder protegerte de los ataques del enemigo. Y la Biblia nos enseña que Dios es nuestro escudo. Ahora, la palabra que también aparece en el Salmo 91 es adarga. ¿Qué es una adarga? Una adarga es eso. Es un escudo en forma de corazón. A lo largo de la historia, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, ha habido escudos, redondos, escudos ovalados, escudos rectangulares, pero la adarga era un escudo que se hacía en un principio de cuero y después de metal, ¿verdad?, de bronce o de hierro, y tenía esa forma así como de corazón. Dice la Biblia que Él es también ese tipo de escudo para nuestra vida. Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida de enemigos físicos y de enemigos espirituales. Me llama la atención que hay 3 animales que se mencionan en el Salmo 91. El león, el áspid o la serpiente y el dragón, ese ser mitológico que siempre el dragón, siempre sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, siempre representa y tipifica a Satanás, al diablo. La Biblia dice que aunque tengamos enemigos que pueden ser como el león, como la serpiente o como el dragón, el Señor ha prometido protegernos 24 horas al día. Por eso el Salmo 91, si tienes ataques de angustia, ataques de ansiedad, nervios, miedo, temor, a lo que sea, no pares de leerlo todos los días. Cada vez que te venga un ataque de esta índole, ponte a leer el Salmo 91 y te aseguro que es el mejor antídoto en contra de todas estas historias que en un momento determinado cualquiera de nosotros puede ser atacado de esta manera. Amén, hermanos. Ahora bien, en el Salmo 91, en el versículo 11, curiosamente es un versículo que Satanás en el desierto le citó al Señor Jesucristo. Cuando le dice, súbete al pináculo del templo, a lo más alto. Se calcula que el pináculo del templo tenía desde la punta hasta el suelo más de 100 metros de altura. Y le dice, súbete a lo alto del pináculo del templo, tírate abajo, no te va a pasar nada. Y le dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Una mala utilización de la palabra de Dios para hacer caer en tentación al Señor Jesucristo y hacer algo innecesario, hacer algo ridículo que no tiene ningún sentido, que se suba a lo alto de un edificio y se tire abajo para demostrar que la Biblia nos enseña que no podemos tentar a Dios, no debemos tentar a Dios. Y esto era un disparate, pero Satanás se mueve en lo absurdo, en lo ridículo, en lo disparatado, cuando la Biblia dice que Dios es nuestro culto racional. No perdemos el raciocinio, pero Satanás te lleva a hacer cosas ridículas, a hacer cosas absurdas, y todo aquello que no es racional no viene de parte de nuestro Dios. Ahora pueden ustedes discernir muchos de los disparates que se hacen y se dicen y se enseñan en las congregaciones, que no tienen nada que ver con el sentido común, ni tiene nada que ver con lo racional, ni tiene nada que ver con el orden, sino con auténticos disparates, con auténticas locuras, que en vez de darle gloria a Dios, lo que hacen es abrir la puerta al enemigo y se creen encima que es el gran mover del Espíritu Santo de Dios. Increíble. Ahora bien, leyendo el versículo en original, en el versículo 11, la palabra ángeles aparece en plural, en el hebreo no. En hebreo no dice malachim, sino que en hebreo dice malahai. Y esa palabra se puede traducir de la siguiente manera. Mi ángel, malach es ángel o enviado. Cuando alguna palabra hebrea termina en i, que sería la letra pequeñita, la yod, es pertenencia. Malach, malahai, mi ángel o mi enviado. Escuchen esta explicación que me parece muy interesante. En Jerusalén, todavía hasta el día de hoy, se pueden visitar 2 estanques.
Los dos en los tiempos de Cristo estaban dentro de la ciudad vieja, dentro de las murallas, que eran mucho más grandes que las que existen hoy en día, que son del siglo XV, mandadas a construir por Sulimán I. Las murallas de los tiempos de Cristo abarcaban la parte de abajo, parte del torrente de Cedrón, y entonces el estanque de Siloé estaba dentro de la ciudad, pero hoy en día está fuera, en un barrio árabe. El único estanque que está dentro de la ciudad vieja de Jerusalén es el famoso estanque de Betesda, que entrando por la Puerta de los Leones la tienes ahí enseguidita. El Señor Jesucristo un día hizo un milagro en el estanque de Betesda a un paralítico que hacía 38 años que estaba esperando el supuesto movimiento del agua, porque decían que un ángel venía de vez en cuando y descendía. Y cuando movía el agua, el primero que se zambullía quedaba sanado, ya el segundo era demasiado tarde. Así llevaba este hombre 38 años esperando algo que nunca había ocurrido. No hay ni un solo ejemplo en la Biblia, ni fuera de la Biblia, que confirme que este relato era verídico. Simplemente era una leyenda que se había transmitido y la gente, como veía la corrupción moral y espiritual del templo de Jerusalén, se iban al estanque de Betesda a esperar el movimiento del agua y, por cierto, nunca se movía el agua. Nunca descendía ningún ángel. Pero el Señor Jesucristo, el enviado del Padre, el malaj, el enviado por el Padre, por Dios, entra un día al estanque de Betesda y sana a un paralítico y lo sanó instantáneamente. Pero otro día, caminando por las calles de Jerusalén, en Juan capítulo 9, dice que sus discípulos vieron a un hombre y cuando lo vieron le hacen una pregunta inmediatamente al Señor. Y la pregunta es: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, es decir, sus antepasados, para que este hombre naciera ciego, con las cuencas de los ojos totalmente vacías? El Señor Jesucristo dice: ni él ni sus padres, sino que esta persona nació así para que hoy la gloria de Dios se manifieste en él. Lo que para algunos es una maldición de herencia, de padres a hijos, para Cristo era una oportunidad para ser glorificado y demostrar el poder de Dios. ¡Qué ignorancia tan grande! Siempre echándole la culpa a la persona o echándole la culpa a los antepasados, cuando a veces ocurren cosas en la vida que no son cuestiones de maldición, sino son oportunidades para Dios manifestar su poder y su gloria y demostrar que a Él no lo limita nada ni nadie. Unta barro en sus ojos y lo manda a que se lave en el estanque de Siloé. ¿Y qué significa Siloé? El enviado, el Malahai. Y cuando él va al enviado y se lava con aquellas aguas cristalinas del estanque de Siloé, recobra la vista y vuelve, y todos conocemos el resto de la historia, y aquella frase famosa de este hombre que dice: antes era ciego, mas ahora veo. Es que el que te sanó es pecador. Dice: si es pecador, no lo sé. Lo que sé es que yo antes no veía y ahora veo. Y nunca se ha oído que ningún pecador le abra la vista a los ciegos. Y entonces cuando los judíos se enfadan con él, porque le dicen: nos vas tú a hablar a nosotros, y tienen que traer a sus padres, etcétera, etcétera. Qué interesante notar que en este salmo, en el versículo 11, al que Dios va a mandar para cuidar nuestra vida, no es a un grupo de ángeles, que estaría muy bien si el Señor mandara un grupo de ángeles para que nos tuvieran protegidos y custodiados durante todo el resto de nuestra vida. Pero es mejor lo que el Señor va a hacer. Él envió a su Hijo unigénito al mundo. Él es el ángel, Él es el enviado del Padre para que esté con nosotros y en nosotros para siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Y Él acampa alrededor de nosotros, nos defiende y nos protege. Por eso es que el miedo, que es una de las armas favoritas que al diablo le gusta muchísimo utilizar en contra de los hijos y de las hijas de Dios, puede ser destruido, puede ser neutralizado y puede desaparecer sabiendo que el enviado de Dios,
el Malajai de Dios, el Hijo de Dios mismo en persona, se dedica a cuidarnos, a protegernos de lo que conocemos y vemos y de lo que ignoramos y nuestros ojos no pueden ver, porque el Señor ha prometido cuidarnos y protegernos todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso podemos dormir con la luz apagada. Y por eso no tenemos que tener miedo de que alguien se haya metido debajo de la cama. Qué casualidad con todas las camas que hay en el mundo que siempre se meten debajo de la tuya. Hay millones de camas, pero siempre está el malo, el hombre del coco, el del saco, siempre está debajo de la tuya. Mira que hay camas en el mundo, ¿eh? Pues la Biblia nos enseña que Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida, Él es el que nos sana, Él es el que nos ayuda. Es decir, en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Ahora, fíjate qué curioso. En este capítulo dice que bajo su sombra podemos estar tranquilos. La sombra en el desierto es fundamental. Te puedes deshidratar así, en segundos, en minutos, si no encuentras rápidamente agua y una sombra bajo la que cobijarte. Cuando vamos al desierto de Judea, me gusta llevar a los hermanos a un lugar donde hay un solo árbol en medio del desierto. No hay más. Yo lo llamo a ese árbol mi amigo Sansón. Siempre está verde, todo alrededor está seco, un calor terrible. Pero cuando te vas acercando al árbol salen cientos y cientos de pajaritos que se meten ahí bajo la sombra de ese pobre árbol para protegerse del calor del día. Y por la tarde, los pastores que están de paso ponen un ratito a sus ovejas o a sus cabras debajo del árbol para que se refresquen un poco antes de emprender el viaje de vuelta al aprisco, al redil, donde tienen que pasar la noche. En el desierto dice la Biblia que el Señor era una sombra para su pueblo. Ahora, no estamos hablando de una docena de personas. No estamos hablando de un pequeño grupo de personas que con unos paraguas se podían proteger del calor abrasador del desierto. Estamos hablando de una multitud de miles, de millones de personas. Y dice la Biblia que durante el día el Señor era sombra para que su pueblo estuviera protegido como un paraguas gigante que protegía a toda la nación. Pero todo el mundo sabe que durante la noche en el desierto hay muchísimo frío. No importa que durante el día tuviéramos 48, 50 o más grados de temperatura, por la noche cae en picado la temperatura y tienes que encender un fuego porque hace un frío tremendo. Y por la noche dice la Biblia que el Señor hacía una columna de fuego tan inmensa que el pueblo estaba totalmente calentito y protegido durante la noche del frío del desierto, y además las fieras estaban, digamos, sin poder entrar dentro del campamento gracias a aquella protección sobrenatural de parte del Señor. El Señor se compara con una sombra bajo la cual te puedes poner, sentarte y descansar tranquilamente. Para los judíos, la sombra fue algo muy importante durante muchos años. Pero ellos comparan esa palabra, la sombra, Betzel, la comparan con unas carpas que construyen durante una semana, que se llama la Suká, y se meten dentro de ellas, hoy en día también, para recordar que sus antepasados fueron nómadas en el desierto durante 40 años. Y curiosamente hacen como un juego ahí numérico de números y de letras, porque la palabra Suká en hebreo, el valor numérico es 91, y 91 es el salmo que leemos cuando estamos cansados, cuando estamos nerviosos, cuando estamos angustiados. Leemos el Salmo 91 e inmediatamente fluye la paz del Señor, inunda toda la casa, todos los rincones de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Y repito, es como un bálsamo, es como cuando tienes un dolor terrible de cabeza, que te dan un sobrecito de algo, te dan una pastilla y al rato ves que se va y se fue el dolor de cabeza o de muela o de oído o de lo que sea. Cuando tengas miedo, cuando no puedas dormir, cuando estés preocupado, cuando estés nervioso, cuando tengas demasiadas pulsaciones, cuando no sabes si dormir o levantarte, no sabes si venir a la iglesia o taparte hasta aquí y que no te vea nadie, no sabes si vestirte o desnudarte, si comer o llorar, si reír. Cuando no sepas qué hacer, te agarras el Salmo 91 y te pones a leerlo en alta voz
y comienzas a decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y comienzas una vez y otra vez y otra vez, y te va a entrar una paz que al día siguiente algún familiar tuyo va a creer que te moriste de lo profundo que duermes, hasta roncas como un niño de meses. ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a hacer? Funciona, ¿eh? Te digo sinceramente que funciona. Es un antídoto contra la angustia perfecto. Ahora bien, en el Salmo 91, versículo 14, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. No dice solamente que sabe mi nombre, sino que ha conocido mi nombre. Si ustedes prestaron atención a la lectura que se leyó en esta tarde, vayamos a Juan capítulo 17, dice en el versículo 6 algo muy interesante. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice a ellos: he manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. He manifestado tu nombre. Si no ha quedado oculto en este tiempo que yo he estado con ellos, yo he manifestado tu nombre. En el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y en el versículo 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre. El Salmo 91 está lleno de promesas tremendas, y muchas fluyen a raíz del conocimiento del nombre de Dios, de la esencia, de la naturaleza de Dios. El Señor Jesucristo ahora en Juan capítulo 17 le dice a sus discípulos: ustedes saben que no se mantuvo oculto durante mi vida con ustedes el nombre, la esencia, el significado profundo del nombre de mi Padre, sino que le he manifestado tu nombre, los he guardado en tu nombre y les he dado a conocer tu nombre. En la época del Señor Jesucristo nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. No el primer nombre que vimos, el León, el Altísimo, o el Shaddai, todo suficiente, o Elohai, mi Dios, sino ese tercer nombre que en las Reinas Valera aparecen como Jehová o Yahvé en otras versiones. Esas 4 letras consonantes, ninguna vocal, nombre impronunciable, que solamente una vez al año, escuchen bien, solamente una vez al año, el sumo sacerdote, aquel que iba con aquellas vestiduras, ¿verdad?, con piedras preciosas y todo aquello, cuando salía del lugar santísimo, después de haber presentado el sacrificio por toda la nación, salía y con sus manos levantadas hacía la famosa bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa oración que ya conocéis, esa bendición. Y ese día, esa persona, solamente una vez al año, se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. No fue hasta el siglo X después de Cristo, escuchen esto, no fue hasta el siglo X después de Cristo que se comenzaron a poner vocales, rayitas y puntos debajo o encima de las letras para que la gente comenzara a pronunciar el nombre de Dios. Y la primera letra que le pusieron para que suene ya, la primera letra para que suene sílaba ya, fue tomada de la primera letra del nombre Adonai. Esa A corta, esa A breve, se le añadieron como una rayita debajo a la yod para que pudieran saber que el nombre de Dios empezaba por ya. Y después pusieron otras letras. Ahora, fíjense qué interesante. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. Se creían tan indignos, tan miserables, tan desgraciados, que a nadie se le ocurriría, lo apedreaban, lo matarían, si una persona se atrevía a pronunciar el nombre propio de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en el siglo I, les dice: yo les he dicho a ustedes cómo se pronuncia ese nombre. Yo les he enseñado a ustedes lo que significa ese nombre. Ustedes han visto que durante estos 3 años hemos tenido enemigos por la mañana, por la tarde y por la noche.
Me han intentado matar, me han intentado despeñar, hemos atravesado desiertos, personas que nos odian, tempestades, y siempre de alguna manera, siempre hemos salido de todas las pruebas y ataques y dificultades victoriosos. Ninguno de nosotros ha muerto, ninguno de nosotros ha sufrido ninguna pérdida. ¿Por qué? Porque yo los he guardado en tu nombre. Porque en ese nombre de Dios hay una protección, es un seguro de vida espectacular. Las personas que a lo largo de la historia descubrieron el poder y la autoridad de ese nombre hicieron maravillas. Y me remito al caso del rey David, cuando ni siquiera era rey, un joven pastor de ovejas que llega al campamento del rey Saúl y percibe que hay nerviosismo, que hay miedo. Él le lleva comida de parte de su padre, de sus hermanos, y él se informa y le dicen que el enemigo llamado Goliat, todas las mañanas lleva ya 40 días amenazando al pueblo y tiene al pueblo atemorizado. Ha sido un bombardeo día tras día, semana tras semana, que el pueblo ya ni se mueve. Sin embargo, David, que tiene un espíritu diferente, una confianza, una fe diferente, él dice: yo hoy le voy a cortar la cabeza a ese enemigo, y las aves del cielo y las bestias de la tierra hoy comerán sus carnes, y todo Israel sabrá que en el nombre de nuestro Dios hay poder y autoridad. Y él fue no con ejércitos, no con jabalina, sino él fue en el nombre de su Dios. Y en ese nombre derrotó al gigante Goliat. Y fue en el nombre de Dios que Elías hizo descender fuego del cielo y avergonzó el culto a Baal. Y es en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, el nombre que Dios nos ha dado es para usarlo. No tenemos que tener ningún miedo. Al contrario, de utilizar para la gloria del Señor su nombre. Es más, el Señor Jesucristo dijo: para que mi Padre sea glorificado, pidan lo que quieran en mi nombre, y de esa manera mi Padre va a ser glorificado. A veces parece como que tenemos que pedir que alguien, digamos, que nos apoye, o tener un nombre de alguien que nos respalde. Hermano, el mejor respaldo, el mejor aval que tenemos en esta vida para hacer cualquier cosa para su gloria y honra es el nombre de nuestro Dios. Y en ese nombre hay poder, y en ese nombre hay autoridad. Él dijo el día que se despidió de sus discípulos: en mi nombre echaréis fuera demonios. Porque esos dragones, esas serpientes, esos leones, esos enemigos que no conocemos ni vemos, todos han sido derrotados y vencidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, el Salmo 91 es un salmo extraordinario. No es un amuleto, ¿verdad? No vamos a poner ahora la Biblia abierta por el Salmo 91 encima de la mesita de noche para que nos proteja durante la noche. No, eso es superstición. Así no es, eso no es correcto. O voy a abrir el Salmo 91 y me lo voy a poner así en mi pecho y me voy a quedar dormidito, y así el enemigo no me va a poder... No recurras a historias raras. Nos están escribiendo en estos días y llamando gente de muchas partes del mundo, porque se ha puesto de moda el enterrar Biblias en ciertos y determinados lugares. ¡Qué sacrilegio enterrar Biblias! Madre mía, arrancar hojas de la Biblia, salmos, y ponerlas en ciertos y determinados lugares para santificar los lugares. Eso es brujería. Eso nunca lo hicieron los discípulos. Nosotros no tenemos que estar enterrando Biblias por los terrenos, ni por las casas, ni por ninguna parte. La palabra de Dios no se escribió para que la rompiéramos y para que la enterráramos bajo tierra. La palabra de Dios se escribió para que conociéramos la voluntad de Dios y para que predicáramos su palabra a todo el mundo. Pero es tan grande a veces la ignorancia, la locura, el disparate de la gente, creyendo que están haciendo algo nuevo, algo novedoso. No se dan cuenta de que es un insulto a la palabra de Dios enterrar la Biblia, arrancar hojas de la Biblia y meterlas en sitios, ¿verdad?, para santificar y para cuidar el lugar. Mis queridos hermanos,
la mejor protección la tenemos dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros, no lo vamos a perder nunca. Él ha prometido estar con nosotros porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios todos los días, hasta el fin del mundo. No sabemos lo que va a pasar después del verano. A lo mejor nos vuelven a meter otra vez para adentro, Así que disfruten de estos cultos, disfruten de estas reuniones, porque no sabemos si en septiembre o en octubre otra vez tendremos que meternos en casa y tendremos otra vez que volver a las redes sociales, pero ya el Señor nos ha enseñado que con la puerta abierta o con la puerta cerrada, Él siempre estará con nosotros cada día hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie conmigo en esta tarde, hermano. Dale gracias al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dale muchas gracias al Señor. Porque al final del Salmo dice que el Señor le mostraría el resultado, el fruto de su trabajo, como dice Isaías 53, veré o verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Eso significa de que la cruz no fue un fracaso, como alguno dijo. Eso significa que la cruz no terminó con todo, sino fue el inicio de algo tremendo e imparable que nada ni nadie podrá detener jamás. Y es que el Evangelio del Señor Jesucristo se está predicando en todas las naciones de la tierra, y no importa lo que va a ocurrir en las próximas semanas o meses, lo importante es saber que Él está con nosotros y que no importa lo que ocurra, el Señor nos va a proteger. Cierra tus ojos y ahí donde estás, vamos a orar al Señor.